Muy buenas tardes, hermanos y amigos de nuestra revista The Bible Today and Forever. Una vez más, aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre. Bendice este tiempo. Úsame y bendíceme en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos viendo o iniciando el tema, el anatema. Estuvimos viendo del anatema que estábamos definiéndolo, que podríamos definirlo como maldición, podríamos definirlo como una maldición impuesta por Dios por algo que tú haces y no te arrepientes. O también podríamos definirlo como maldición provocada por ti mismo por las cosas y la manera en que tú las haces y no las reconoces. Dice aquí que esta palabra anatema aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con diferentes variedades. En el Nuevo Testamento es un uso profano y consagrada a santificada o santificada. En el versículo, en Levítico 27 y 28, en el Nuevo Testamento se usa en Romanos 9:3, en 1 Corintios 12:3, en Gálatas 1, 8 y 9, con el sentido de pronunciar una maldición sobre otro o ponerse uno mismo bajo maldición, como le dije anteriormente. En 1 Corintios 16, 22 tiene el sentido especial de pronunciar maldición sobre alguien deliberadamente despreciada el amor que desprecia el amor de Cristo. Realmente la palabra anatema, a la simple exposición de la palabra, quizá para muchos no significase nada. Pero cuando nos vamos a las escrituras y indagamos las razones por las cuales esta palabra es utilizada, hasta podríamos entender y nos debería de dar un poquito de temor. ¿Por qué? Porque cuando esta palabra es pronunciada por Dios, la persona a la cual cae esta maldición, lamentablemente tiene muy pocas oportunidades de vida o de recuperación. Jericó fue la primera tierra tomada por Israel al entrar en la tierra prometida. Jericó era una poderosa ciudad muy bien amurallada, pero muy maldita, infestada de demonios y de brujería, de satanismo, de baales, de maldad, pero Dios la entregó en las manos de su pueblo Israel. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 2, versículo 24. La condición era que no debían de quedarse con nada, ni siquiera tocar nada de aquella ciudad. Como le dije anteriormente, no solamente que no lo miren, es que no lo toquen, que no, ni siquiera que lo deseasen. Nada de aquella ciudad, ya que estaba minado de demonios y de maleficios. Solamente el oro y la plata y otros utensilios de metal, una vez consagrados, como le dije ayer, consagrados. ¿Quién lo iba a consagrar? Josué. ¿Y quién iba a depurarlo? Jehová de los ejércitos, porque iban a cumplir con lo que Dios había pautado con ellos. Y déjeme decirle, Josué y el pueblo hicieron todo eso. Solamente una persona hizo lo que no era correcto. Consagrado a Dios, debían entrar en el tesoro de Dios. Detalle, antes no podían llevarlo al tesoro de Dios. Antes no, debía ser primeramente consagrado para después ser llevado al tesoro de Dios. Pero jamás a particulares, esa era la condición. ¿Tú sabías que Dios pone condiciones en nuestra vida para hacer las cosas? Tú puedes ser escogido para hacer un trabajo, pero tú no vas a hacer el trabajo a tu manera. El trabajo va a ser hecho a la medida, a la orden,
a los preceptos impuestos por Dios. Tú puedes ser quien sea, pero tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes que hacer las cosas como Dios te dice que las haga. Si tú no las haces como Dios te dice que las haga, tú te puedes volver tú mismo en un anatema. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo con el mandato que Dios te ha dado para que ejecutes. Es importante que tomemos esas cosas en cuenta, porque muchas veces creemos que en estos tiempos no nos podemos volver anatema o no nos podemos ser anatema, pero quiero que lo sepas, podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque a veces no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos o de la manera que Dios nos dice que lo hagamos. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer, ¿qué podemos esperar? ¿Bendiciones? ¿Respuesta? ¿Apoyo? No lo creo. La prueba de Dios es evidente que Dios quería probar a su pueblo en materia de obediencia. ¿Y en estos tiempos no lo hará? Yo también lo creo. La tentación de quedarse con cualquier cosa valiosa era grande. Y es que había muchas cosas, imagínense, dedicado a dioses falsos, dedicado a todos esos ritos que ellos hacían. Esa gente poderosa que no tenían. ¿Y cuánto no nos llenaríamos los ojos con todas las cosas que se veían ahí? Y en estos tiempos, ¿cuántas cosas muchas veces no nos llenan los ojos? Que Dios y su misericordia nos ayuda para que nosotros no caigamos en ella. Gracias a Dios por esa misericordia y por esa bondad que tiene Dios para con nosotros, que nos guarda y que nos protege. Porque tú sabes de las cosas que Dios nos libra. Tú sabes de las cosas que Dios nos guarda y nos protege. A punto de tocarla. Bendito sea el nombre de Dios. La tentación de quedarse con cualquier cosa valiosa era grande. La excusa de algunos para proceder así podría ser la de hacer conquistado o conquistador o conquistando la ciudad y considerarlo como un botín de guerra. No obstante, fue el mismo Dios quien les entregó la ciudad y el corazón de sus habitantes. No podían quedarse con nada del botín de esa guerra. No podían. Ni siquiera con el polvo de aquel lugar se podían quedar en los zapatos. Porque Dios le dijo, no toquen nada de allí. Solo de allí van a coger el oro y la plata y los metales en hierro y plata. Nada más quiero de aquel lugar. Y para llevarlo a mi tesoro hay que consagrarlo, depurarlo, limpiarlo. Observemos un miembro de ese cuerpo que era Israel. No pasó la prueba. Pero los hijos de Israel cometieron pecado en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, y fue descubierto solo. Entonces reconoció su pecado, pero ya era tarde. Detalle. Y solo entonces reconoció su pecado, pero ya era tarde. Este no pasó la prueba. Y por él, todos están pasando por el proceso de que tienen que ser castigados. El castigo mío de lo que yo hago no va a hacerme daño a mí. Por ende va a arrastrar a todos los que viven en mi casa. El pecado que se comete dentro de una iglesia no va a ser solamente con el que comete el pecado, sino contra toda la iglesia. Ahora bien, cuando ese pecado es oculto, cuando ese pecado es escondido, sabiendo que es pecado y que se hizo, y no nos arrepentimos a tiempo de él, y Dios tiene que
destaparlo. Por más que te dijo, estás pecando, porque esa conciencia no nos deja tranquilo. Estás cometiendo pecado, estás haciendo que el pueblo pierda batalla, estás haciendo que el pueblo no tenga paz, estás haciendo que no haya concentración en el pueblo. Te lo están diciendo a ti que estás pecando. Me lo dicen a mí cuando peco. Mi pecado está impidiendo que el pueblo de Dios crezca. Está impidiendo que tu familia crezca. Está impidiendo que todo lo que está en tu entorno tenga crecimiento. Te lo están diciendo a ti a solas, de manera que nadie sepa que tú cometiste ese pecado. A tiempo, solución hay. Ve, entrega ese anatema, ve, entrega ese pecado y pide perdón y apártate del mal. No espere que te tengan que decir delante de todo el mundo que tú pecaste y que ya no haya tiempo para arrepentirte, porque ya todo está a la vista pública. Ya no hay oportunidad de que tú puedas entender que tú te equivocaste, porque se te está explicando, el Espíritu de Dios te está hablando en tu interior y te está diciendo, estás cometiendo pecado y ese pecado está arrastrando a todo el pueblo. Apártate de él. Pero no, es tan doloroso saber que cuando nosotros cometemos un pecado y no somos capaces de reconocer que lo hacemos, somos tan duros de ser capaces de reconocer y apartarnos de él. Y de buscar el perdón oportuno, socorro, al único que puede proveérnoslo, el Señor. Qué triste es saber que tú sabes que estás cometiendo pecado y que estás permitiendo que ese pecado dañe tu vida y dañe lo que están en tu entorno. Y tú permites que ese pecado siga continuando haciendo daño. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Eso lo podemos ver en el 21 y 22. La desobediencia de Acán, por cuanto hizo todo lo contrario de lo que ordenó Dios directamente. Recuérdense que ayer estuvimos diciendo cómo deberían de ser las cosas, y se lo voy a recordar. Ayer estuvimos diciendo que Dios le dio pautas a Josué y le dijo, las condiciones son estas. Era que no debían de quedarse con nada, ni siquiera tocar nada de aquella ciudad. Oiga, allí había una guerra. Y entre la guerra, tú ibas a brincar. Imaginémonos esa guerra. Están peleando a espada y brincan aquí, brincan allí, y patean esto y patean lo otro. Pero jamás, digamos, quitar con la mano esto o quitar con la mano aquello. Lo de ellos era la espada, matar a todos aquellos que estaban allí, sin tomar en cuenta todo lo que estaba en el medio. Después que terminaron y estirparon con todo aquello, fue que ellos comenzaron a tomar en cuenta lo que allí había. Esa fue la pauta de Dios. Lo leemos de nuevo. Condición era, no debían de quedarse con nada, ni siquiera tocar nada de aquella ciudad, ya que estaba minado de demonios y de maleficio. Solamente el oro y la plata y otros utensilios de metal, una vez consagrados a Dios, deberían entrar en el tesoro de Dios. Eso significa que para nada deberían ni mirar lo que había allí. Lo de ellos era ganar esa batalla, y esa batalla ya estaba ganada porque Dios le había dado la victoria.
Lo de ellos era ser obediente. Y como dice aquí, probando la obediencia. Hubo uno que no fue sabio y tampoco obediente. Y dice acá, la desobediencia de Acán, por cuanto hizo todo lo contrario de lo que ordenó Dios directamente. Reverde, porque menospreció la autoridad directa de Dios. Se dejó engañar por la codicia y el afán de riquezas. Las puso por encima de los principios de Dios. Oh cobarde y encubridor, por cuanto ocultó su pecado hasta que fue descubierto. Ahí tuvo el peor de los detalles. Pecados cometemos a diario. A veces pensamos cosas que no debemos pensar. Eso es pecado. Decimos cosas que no debemos decir. Eso es pecado. Nos comportamos de manera que no debemos comportar. Eso es pecado. Murmuramos. Eso es pecado. Entonces, hay muchas maneras de hacer pecado. Pero hay un detalle. Cuando Dios te dice, haga algo, y te dice, digamos, te da parámetros para que tú hagas cada cosa que tú vayas a hacer, y tú no las haces en el orden que Dios te dice que deben de ser hechas, estás pecando. Y aquí estamos viendo, como dice lo que tengo aquí escrito, cobarde y encubridor de su pecado, por cuanto pecó hasta que fue descubierto. Porque él sabía que había pecado, su conciencia no lo dejaba tranquilo. Yo estoy casi convencida de que su conciencia no le daba paz. No podía dormir, no podía comer, no podía estar como un buen guerrero. No podía hacer nada porque ya estaba pendiente quién lo iba a encontrar, quién le iba a darse cuenta de lo que había hecho. Andaba asustado, porque eso pasa cuando nosotros cometemos pecado y hacemos cosas que no son de el agrado de Dios. Terminamos paranoico, donde quiera un susto, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y como tenemos colas que nos arrastran, entonces tenemos miedo que no la descubran. Pero qué lindo es Dios, que nos da todo el tiempo y la oportunidad para que nosotros a tiempo vayamos a Él y nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal. Y reconozcamos lo que hemos dicho o hecho mal. Pero qué pena es cuando Dios ya no tiene otra opción que castigarnos hasta llevarnos a la muerte, porque no somos capaces de reconocer que nos han puesto en un lugar para hacer el trabajo como debe ser, no como yo pienso, como yo creo. Qué pena es cuando Dios tiene que quitarnos de los lugares donde estamos porque no somos capaces de hacer el trabajo como Dios nos dice que debe ser hecho. Fue mentiroso por la misma razón. Y dígame usted, después de engañador, mentiroso y demás, ¿qué puede esperar? Homicida, por cuanto por él murieron hermanos por culpa de su pecado, en el intento de conquistar a Jai. Fue él el culpable de esas muertes. A veces nosotros no tenemos que ponerle la mano a la gente para matarle y la matamos. A veces nosotros no tenemos que tomar la pistola en la mano para decir lo maté y hemos matado. ¿Usted sabía eso? Con nuestras acciones y conductas matamos a la gente y no la hemos matado con nuestras manos, pero con nuestras acciones la hemos matado. Y el Señor nos está llamando a cuenta ahora con lo que estoy haciendo, con lo que tú puedes estar haciendo, que puede estar produciendo muertes. Estamos a tiempo. Ladrón, por cuanto se quedó con plata y oro que debían de haber sido para el tesoro de Jehová. Bendito sea su nombre. Ladrón, porque se quedó con plata y oro que debían ser para el tesoro de Jehová. Una vez consagrado, anatema, que es maldito, por cuanto vino a ser así, al quedarse con las cosas del anatema, es decir,
del diablo. Se quedó con cosas del diablo. ¿Por qué? Porque estaban consagradas a él. Ese era el Dios de ellos. A eso era que ellos adoraban. Esos eran sus dioses. Por esa razón fue que Dios le dijo, no toquen. Eso está maldito. No toquen, eso está endemoniado. No toquen, porque sobre ustedes cae. ¿Y cuántas veces Dios nos dice eso? Y nosotros seguimos como que no es nada. ¿Cuántas veces nos lo dice Dios y nosotros no oímos? ¿Cuántas veces nos lo dice el Espíritu de Dios a través de su palabra? Y nosotros no escuchamos, nos hacemos oídos sordos. Dios nos ayude y nos dé libertad. Porque a veces creemos que unos están más que otros. Pero a veces cuando tú señalas al otro, tú no te estás mirando con 9 dedos o con 8. Cuando tú estés señalando con 2 hacia el frente. Son 8 que vienen para donde ti. ¿Estás mirando los 8 que te están acusando a ti? Acá han cometido pecado oculto. Ese pecado es doble. Por una parte es por lo que es en sí. Y segundo, porque se intenta ocultar de la vista de Dios y de los demás. ¿Qué hay oculto delante de Dios? Delante de los hombres, hasta que Dios no determine declararlo, todo puede estar oculto. Tú puedes ocultar todo lo que tú quieras, pero tú y Dios saben que lo están haciendo mal. El pueblo puede alabarte, brincarte y saltarte y ver que tú eres la epopeya. Pero delante de los hombres, cuando Dios te derrumba, porque Dios ya sabe que tú no lo eres, entonces te declara delante de los hombres que esa epopeya es vana y hojarasca. Mañana continuaremos con este tema, el anatema, en tu revista de Bible Today and Forever. Dios te bendiga y Dios te guarde.